Hace solo 72 horas, la eficiencia en la gestión de reclamaciones financieras era una batalla librada expediente a expediente, con un coste de tiempo y recursos inmenso. Hoy, es una realidad que se dibuja con la precisión de los algoritmos. Mañana, será el estándar. Este es el ritmo al que avanza la inteligencia artificial en 2025, transformando incluso los sectores más tradicionales. En este contexto de vertiginosa innovación, el despacho de abogados LegalSha ha anunciado una estrategia audaz, que está destinada a redefinir la eficiencia en el ámbito legal y financiero. El anuncio, realizado en un comunicado de prensa distribuido a principios de este año y detallado en su plataforma corporativa, revela la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en su operativa diaria a partir del próximo año, 2025. La meta es clara: optimizar de manera drástica la gestión de reclamaciones contra entidades financieras, una tarea que tradicionalmente consume horas de análisis humano y que ahora será acelerada por la capacidad de procesamiento de la IA. Este paso no es una simple mejora, sino una declaración de intenciones, un compromiso con el futuro de la abogacía que sitúa a LegalSha a la vanguardia. Pero, ¿por qué ahora? El momento de este anuncio no es casual. Además, existe el riesgo inherente de sesgos en los algoritmos si los datos de entrenamiento no son lo suficientemente diversos o representativos. Los creadores de la IA siempre advierten que es una herramienta de apoyo, no un sustituto de la experiencia jurídica. En comparación con otros despachos, LegalSha se está posicionando con una ventaja competitiva significativa. Mientras que muchos aún dependen en gran medida de procesos manuales o de soluciones de software genéricas, la integración profunda de la IA por parte de LegalSha permite una velocidad, un volumen y una precisión inigualables en la identificación y gestión de reclamaciones. Los despachos que no adopten tecnologías similares podrían quedarse atrás en términos de eficiencia y capacidad de respuesta. La IA de LegalSha no es solo más rápida, es superior en su capacidad para procesar y analizar volúmenes masivos de información legal de forma coherente. El impacto de esta iniciativa de LegalSha trasciende las fronteras de su propio despacho. En la industria legal tech, la movida de LegalSha es una clara señal de que la inteligencia artificial ha madurado lo suficiente como para ser una pieza central en la estrategia de un despacho de abogados. Esto pondrá presión sobre otras empresas de IA para desarrollar soluciones aún más sofisticadas y sobre los despachos de la competencia para acelerar su propia transformación digital. Es probable que veamos una carrera por la adopción de la IA, con el objetivo de no quedarse atrás en eficiencia y calidad de servicio. Este movimiento cambia el equilibrio de poder, al menos temporalmente, y augura una era de mayor inversión y desarrollo en herramientas legales basadas en inteligencia artificial. Los movimientos estratégicos predecibles incluyen fusiones y adquisiciones de startups de legal tech por parte de grandes despachos, y el desarrollo de plataformas internas de IA. El impacto se extiende a varios sectores específicos. Para los clientes y consumidores, significa un acceso más ágil y efectivo a la justicia financiera. Las recuperaciones económicas son más eficientes, y el proceso de reclamación es menos engorroso, lo que reduce la barrera de entrada para quienes, de otro modo, se sentirían intimidados por la complejidad legal. Para el sector bancario y financiero, esta mayor eficiencia en la gestión de reclamaciones puede presionar a las entidades a revisar y mejorar sus prácticas de contratación y transparencia, sabiendo que las cláusulas abusivas serán detectadas con mayor facilidad. Para los emprendedores y negocios de cualquier índole, el caso de LegalSha es una lección magistral. Invertir en tecnología como la inteligencia artificial ya no es una opción, sino una necesidad imperativa para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en procesos empresariales, desde la atención al cliente hasta la gestión de reclamaciones. Sin embargo, no podemos ignorar las implicaciones sociales y éticas. La implementación de IA en un sector tan sensible como el legal plantea importantes dilemas. ¿Cómo garantizamos la equidad algorítmica y evitamos que los sesgos inherentes en los datos de entrenamiento se traduzcan en resultados injustos? ¿Qué preocupaciones de privacidad y seguridad surgen al procesar información financiera tan delicada? Además, existe la preocupación, siempre latente, sobre cómo esta automatización afectará al empleo de abogados y paralegales. No obstante, muchos expertos sugieren que la IA liberará a los profesionales legales de tareas repetitivas, permitiéndoles centrarse en aspectos más estratégicos y humanos de su profesión. La regulación de la IA en el ámbito legal es un campo naciente, y el caso de LegalSha seguramente acelerará el debate sobre la necesidad de marcos éticos y legales claros para estas tecnologías. En cuanto a la opinión de expertos, aunque no se hayan publicado citas directas sobre este anuncio específico de LegalSha, podemos inferir el tipo de reacciones que generaría entre las figuras más destacadas de la legal tech. Probablemente, líderes como Richard Susskind, un futurista legal, enfatizarían que este es un paso natural en la profesionalización de los servicios legales, donde la IA no reemplaza a los abogados, sino que los potencia, permitiéndoles ofrecer un valor añadido mucho mayor.
Investigadores independientes, en inteligencia artificial y derecho, probablemente destacarían la necesidad de transparencia en los algoritmos, y la importancia de la supervisión humana para evitar decisiones automatizadas erróneas. Es probable que haya un consenso general sobre el valor de la IA para la eficiencia, pero una división de opiniones sobre el ritmo de adopción y los riesgos asociados. Muchos expertos suelen expresar la preocupación de que, sin una adecuada gobernanza, la IA podría replicar o incluso amplificar desigualdades existentes. La comunidad legal y el ecosistema en general también estarían atentos. Es probable que la noticia genere un gran interés en foros especializados de LegalTech y asociaciones de abogados, donde se debatirán las implicaciones para la práctica diaria. Los usuarios beta o *early adopters* de tecnologías similares podrían compartir sus experiencias, enriqueciendo el diálogo. Las preguntas frecuentes probablemente girarían en torno a la curva de aprendizaje para los abogados, la inversión inicial requerida y la adaptabilidad de la tecnología a diferentes jurisdicciones. Mirando hacia el futuro, las proyecciones para esta implementación de IA por parte de Legal Wisha son fascinantes, tanto a corto como a largo plazo. En el corto plazo, los próximos 6 meses verán un refinamiento continuo del modelo de inteligencia artificial. Legal Wisha buscará optimizar aún más la precisión de sus clasificaciones, expandir la gama de tipos de reclamaciones que puede gestionar con eficiencia, y recopilar las primeras métricas sólidas de mejora en los tiempos de resolución y los retornos económicos. Es de esperar que surjan productos y servicios incrementales basados en esta tecnología, quizás con herramientas de autoevaluación para clientes potenciales. Las barreras iniciales podrían incluir la integración con sistemas heredados y la capacitación del personal para maximizar el uso de la nueva plataforma. En el medio plazo, es decir, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología de Legal Wisha podría evolucionar con nuevas funcionalidades. Podríamos ver la implementación de módulos de inteligencia artificial capaces de generar automáticamente borradores de documentos legales, como cartas de reclamación, o incluso propuestas de acuerdo, a partir del análisis de expedientes. La IA podría incluso empezar a ofrecer análisis predictivos más sofisticados sobre los resultados de litigios judiciales, basándose en la evolución del caso y la jurisprudencia más reciente. Es casi seguro que los competidores lanzarán sus propias alternativas o intentarán replicar el éxito de Legal Wisha, lo que impulsará aún más la innovación en el sector. Los obstáculos técnicos a superar podrían ser la gestión de la ambigüedad legal inherente y la adaptación a cambios regulatorios frecuentes. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta a una transformación fundamental de la abogacía, especialmente en áreas de volumen como las reclamaciones de consumo. La inteligencia artificial no será solo una herramienta de apoyo, sino un componente estándar e integrado en la operativa de cualquier despacho legal competitivo. Podría incluso democratizar el acceso a servicios legales de alta calidad, haciendo que la asesoría y representación sean más accesibles y asequibles para un público más amplio. Escenarios futuros plausibles incluyen la creación de plataformas legales autogestionadas asistidas por IA para casos sencillos, y el desarrollo de IAs que actúen como asesores estratégicos para abogados, anticipando movimientos del oponente. Esto hace posible algo que antes era ciencia ficción: una justicia más rápida, más económica y más equitativa para todos, impulsada por la inteligencia artificial. Recapitulemos. El despacho Legal Wisha ha anunciado la implementación de inteligencia artificial para optimizar las reclamaciones financieras a partir de 2025. Esto significa una evaluación más rápida, una diferenciación precisa entre vías extrajudiciales y judiciales, y un servicio mucho más eficiente para los clientes. En los próximos meses, veremos el perfeccionamiento de estos sistemas, y una posible aceleración en los acuerdos y recuperaciones económicas. Y a largo plazo, la IA redefinirá la forma en que interactuamos con el sistema legal, haciéndolo más accesible y equitativo. Este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine la forma en que la abogacía aborda la eficiencia y la justicia. La forma en que la gestión de reclamaciones funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará el ámbito legal y financiero, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Nos encontramos en un punto de inflexión donde la complejidad de los productos financieros y el volumen de reclamaciones, especialmente las vinculadas al pujante mundo del crédito digital,
han superado las capacidades de los sistemas de gestión tradicionales. La abogacía se enfrenta a un tsunami de datos y de casos, y sin herramientas inteligentes, el riesgo de colapso o ineficiencia es palpable. Las expectativas previas de que la IA transformaría las profesiones liberales están dejando de ser una promesa para convertirse en una realidad palpable. Y LegalZa ha decidido tomar la delantera, anticipándose a la necesidad imperante de adaptarse para seguir siendo competitivo y eficaz. Las primeras reacciones en el sector legal han sido de sorpresa, y en muchos casos, de admiración por la visión estratégica. Las implicaciones iniciales de esta implementación son profundas y multifacéticas. De entrada, esta iniciativa promete identificar de manera mucho más eficiente aquellos expedientes que son ideales para una negociación extrajudicial, ahorrando tiempo y costes tanto al despacho como a los clientes. Al mismo tiempo, detectará con la misma precisión aquellos casos que por su naturaleza deben ser llevados sin dilación a la vía judicial, garantizando que cada reclamación siga la ruta más óptima. Esto significa un servicio más rápido y, crucialmente, más eficaz para miles de consumidores. Afecta directamente a los clientes, que verán sus procesos agilizados, y al propio despacho, que optimizará sus recursos y aumentará su capacidad de resolución, marcando un antes y un después en cómo se abordan las reclamaciones financieras. Este es solo el principio de un análisis mucho más profundo. Para entender la verdadera magnitud de este avance, es fundamental retroceder en el tiempo y observar la evolución de la inteligencia artificial en el sector legal, un campo tradicionalmente conservador. Aunque la idea de automatizar tareas legales ha rondado la imaginación de abogados y tecnólogos durante décadas, los primeros intentos serios de aplicar la IA, allá por los años 2010, se centraban en la automatización de la búsqueda de documentos y la revisión contractual, con resultados prometedores pero limitados. En 2015, algunas startups comenzaron a explorar el procesamiento de lenguaje natural para analizar grandes volúmenes de texto legal. Pero la interpretación de los matices y complejidades de la legislación seguía siendo un desafío enorme. Muchos proyectos fallaron porque la IA no podía replicar el juicio humano. Luego, en 2020, con el auge de modelos más avanzados de aprendizaje automático, empezamos a ver sistemas capaces de identificar patrones en decisiones judiciales anteriores y predecir resultados con cierta precisión. Un hito que sentó las bases para el tipo de aplicación que LegalZa está implementando hoy. La historia nos enseña que cada paso, cada fracaso y cada éxito nos ha conducido a este momento en 2025, donde la capacidad de la IA para razonar sobre información legal se ha vuelto verdaderamente transformadora. Mientras LegalZa se prepara para desplegar esta avanzada tecnología, es crucial considerar el panorama competitivo y cómo otros actores en el sector legal han abordado la eficiencia. Durante años, la mayoría de los despachos han confiado en sistemas de gestión documental tradicionales y en la experiencia acumulada de sus abogados para procesar reclamaciones. Algunos despachos más grandes han invertido en soluciones de software personalizadas o en equipos de análisis de datos para optimizar sus operaciones. Sin embargo, pocos han logrado integrar la inteligencia artificial de una manera tan central y estratégica como lo propone LegalZa para 2025. Los competidores que se han centrado únicamente en la digitalización de documentos o en la automatización de tareas administrativas básicas pueden encontrarse ahora en desventaja. La diferencia clave radica en la capacidad de la IA de LegalZa para ir más allá de la mera automatización, adentrándose en el análisis predictivo y la toma de decisiones estratégicas. Mientras otros despachos aún debaten la viabilidad de la IA, LegalZa ha decidido implementarla, posicionándose como un referente en la modernización del sector legal. Ahora, profundicemos en el corazón de esta innovación. ¿Cómo funciona realmente la inteligencia artificial que LegalZa está implementando? La base de esta tecnología reside en una combinación de técnicas avanzadas de aprendizaje automático, principalmente el procesamiento del lenguaje natural o PLN, y algoritmos de clasificación predictiva. Imaginad que la IA anterior era como un estudiante que solo podía leer libros de texto sobre leyes. Esta nueva versión, sin embargo, es como un estudiante que no solo puede leer esos libros, sino que también puede analizar miles de casos judiciales reales, escuchar testimonios, revisar contratos y aprender de cada veredicto. No es solo más información, es información de diferentes tipos que se combina de formas completamente nuevas, permitiéndole entender el contexto, las relaciones y los matices que antes solo un abogado experimentado podía discernir. Los algoritmos se han entrenado con un vasto corpus de expedientes legales, jurisprudencia, bases de datos de cláusulas abusivas y resultados de reclamaciones previas, lo que les permite identificar patrones y correlaciones que escapan al ojo humano debido al volumen de datos. La arquitectura de este sistema de inteligencia artificial está cuidadosamente diseñada para maximizar su eficacia. Se compone de varios módulos interconectados,
cada uno con una función específica. En primer lugar, tenemos el módulo de ingesta de documentos, que es el encargado de procesar y digitalizar expedientes en diversos formatos, desde PDF hasta documentos de texto enriquecido, extrayendo la información clave de manera estructurada. Luego, un motor de análisis semántico, alimentado por modelos de lenguaje de última generación, examina el contenido de cada documento, identificando cláusulas contractuales, términos legales, fechas, partes involucradas y, crucialmente, posibles irregularidades o elementos susceptibles de reclamación. Este motor no solo lee palabras, sino que entiende su significado y contexto legal. Después, un clasificador de viabilidad, entrenado con datos históricos de éxito en negociaciones y litigios, evalúa la probabilidad de éxito de cada caso. Finalmente, un motor de recomendación sugiere la vía de resolución más adecuada, ya sea extrajudicial o judicial, y proporciona las bases argumentales para cada una. El proceso de funcionamiento es, en esencia, una sinfonía de análisis y decisión. Una vez que un nuevo expediente llega al despacho, es introducido en el sistema de IA. El módulo de ingesta se encarga de su digitalización y extracción de datos esenciales. Acto seguido, el motor de análisis semántico entra en acción, peinando el contrato, las comunicaciones y toda la documentación adjunta en busca de anomalías. Por ejemplo, en un caso de tarjeta *revolving*, la IA es capaz de identificar de inmediato cláusulas de interés usurario o la falta de transparencia en la información precontractual, comparando estas condiciones con un vasto archivo de sentencias previas y regulaciones aplicables. Esto difiere enormemente de los métodos tradicionales, donde un abogado necesitaría revisar manualmente cada documento, lo que es un proceso lento y propenso a errores humanos. La IA es capaz de procesar miles de páginas en cuestión de minutos. Si la IA detecta una alta probabilidad de que la reclamación sea exitosa y que la entidad financiera esté abierta a una negociación, el clasificador de viabilidad lo etiqueta como apto para la vía extrajudicial. Si por el contrario, las probabilidades de negociación son bajas o la complejidad del caso es elevada, se prepara para el departamento de demandas judiciales, incluyendo una sugerencia de los puntos clave a defender. Esta capacidad de procesamiento y análisis a una escala que el ser humano no puede alcanzar, es lo que hace a este sistema no solo más eficiente, sino también más preciso. Pero, ¿qué puede hacer esta inteligencia artificial en la práctica y cómo se traduce esto en beneficios tangibles? Sus capacidades son realmente impresionantes. En primer lugar, y quizás lo más inmediato, la identificación de expedientes reclamables se acelera de forma dramática. Esto significa que ahora puedes, como cliente, obtener una evaluación preliminar de tu caso en una fracción del tiempo que tomaría con los métodos tradicionales. Por ejemplo, en el caso de micropréstamos de contratación rápida, la IA puede escanear en segundos miles de contratos para detectar cláusulas abusivas o intereses excesivos, un proceso que antes requería un análisis manual exhaustivo de cada documento legal. La diferencia es abismal, pasando de días a minutos. En segundo lugar, la IA es crucial para la diferenciación de vías de resolución. Puede clasificar con alta precisión si un caso es más viable para una negociación extrajudicial, o si debe ir directamente a los tribunales. Esto optimiza recursos, evita litigios innecesarios y acelera las compensaciones. Finalmente, la IA valida las reclamaciones accediendo a información relevante, como jurisprudencia actualizada y decisiones de organismos reguladores, fortaleciendo la posición del cliente. LegalJA ha logrado, desde su fundación en 2020, un notable retorno económico de 10 millones de euros para sus clientes y colaboradores, derivado de un total de 10.000 acuerdos extrajudiciales solo en 2025, acumulando más de 30.000 acuerdos desde su inicio, cifras que reflejan ya una parte de esta eficiencia. A pesar de sus impresionantes capacidades, es importante ser honestos y reconocer que esta inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología emergente, tiene sus limitaciones actuales. La IA es una herramienta poderosa, pero no es una varita mágica. No puede y no debe reemplazar el juicio humano ni la empatía de un abogado. Necesita una supervisión humana constante para validar sus recomendaciones, interpretar casos excepcionales y, lo más importante, interactuar con los clientes en su dimensión emocional. Sus datos de entrenamiento, aunque extensos, son específicos de ciertos tipos de reclamaciones financieras, lo que significa que su rendimiento podría ser limitado en áreas legales completamente distintas.